cómo pensar en clave freiriana el lugar de la escuela, como lo han hecho, por ejemplo, las escuelas lasallanas. Tenemos muchas preguntas los educadores para transformar la escuela pública efectivamente en pública en términos de los sectores populares. Desde mi experiencia, creo que estamos en un momento histórico, en un momento de una oportunidad única de curvar la vara en términos de igualdad. Y una de las batallas principales está en las escuelas de sectores populares. Yo creo que aún todavía miramos a nuestros alumnos como sujetos mínimos. Tenemos una disputa por develar que es necesario explicitar con la suficiente profundidad ligada a nuestras representaciones sobre el presente y los futuros de nuestros alumnos y estudiantes. Quizás una de las tareas para pensar la escuela hoy es salir al encuentro de nuestros propios imaginarios, es mirar para sí y en torno de sí la escuela, parafraseando a Todorov. La verdadera batalla está en el plano cultural, como fue planteado en la mesa anterior, pero también está en el terreno de los imaginarios. Allí está la verdadera disputa política, en la posibilidad de la proyección, en acercar el porvenir a este presente histórico. Muchas son las discusiones que en otros ámbitos de formación hemos tenido sobre estos temas y muchos son los aprendizajes. Aquí hay colegas y compañeros de González Catán. González Catán, territorio pedagógico por excelencia. Allí yo aprendí de una profesora un sábado a la mañana en un espacio que tendría toda la inhospitalidad de la situación social más dura. Un sábado a la mañana en una escuela secundaria, una profesora de lengua que en un taller de literatura japonesa enseñaba la poesía de los juglares del siglo V. Yo creí que yo tenía un efecto de delirio en esa situación. Sin embargo, en esa escena que ella provocaba, en una escena comunitaria donde había colectiveros, los jóvenes que no llegaban a la escuela, ella provocaba con ese taller literario un efecto de transmisión inédito que a veces la escuela no lograba provocar. También encontré colectivos de profesores, también en las tierras de La Matanza, enseñando matemáticas, construyendo hornos de pan. En Villa Escaso, que su nombre no tiene nada de retórico, o dando conciertos con alfombras rojas pedidas al sacerdote de la capilla más cercana. Siempre me pregunto, lo hacía la otra noche, cuando observaba en Berazategui, pasadas las 10 de la noche o quizás más tarde, que salían adolescentes de una escuela secundaria vespertina con mochilas casi sin peso, porque ustedes verán que los niños desde los 2 años ahora ya llevan mochilas, en las primarias llevan unas mochilas inmensas, pero los adolescentes cada vez llevan unas mochilas más pequeñas. Hay un efecto que producimos, que cuanto más crecen, disminuyen el peso de lo que llevan. Hay un efecto en términos de lo que se carga en relación a la escolaridad, que tendríamos que analizar qué sucede con las mochilas y los estudiantes y los niños. Quisiera decirles que pensaba esa noche, observando a los adolescentes con sus capuchas puestas, ¿cómo harán esos profesores? Pensaba, ¿cómo hará un profesor que seguramente vendrá de 2 o 3 cargos? ¿Y cómo enseñará a estos alumnos que llegan a la noche seguramente con pocos deseos de estar allí? Imaginaba cuánto oficio habrá, cuánto arte en ese profesor o profesora enseñando literatura a las 10 de la noche. ¿Cuántos tiempos y espacios necesitamos alterados por la lectura, alterados por Pi, nos diría Paenza, alterados por la filosofía? ¿Cuántos contenidos y conocimientos requieren ser explorados, despojados de lo que todo el mundo ve? Para mí, la lectura tiene que ser que podamos leer
a deshabituar la mirada a las restricciones que las exigencias de la vida práctica y el poder nos impone. Se trata de reaprender a ver el mundo. La escuela, creo que hoy, es mucho más de lo que los adultos suponemos que significa para nuestros alumnos, y al mismo tiempo es mucho menos que en términos de los discursos que nos constituyeron como profesores creímos que la escuela era. Considero que la escuela pública combina hoy un elemento que es difícil de encontrar en nuestra sociedad. Posibilita la mezcla de lo público, la oportunidad del encuentro, también de la diferencia, pero aloja la enorme oportunidad de desplazar los modos de ver el mundo que el discurso hegemónico impone. El piano. Al mismo tiempo, profesores y profesores en ocasiones se sienten agobiados por los problemas que de difícil solución diariamente se presentan en la escuela. Este no es un tema solo argentino, es un tema también de las escuelas en Francia o en otros países europeos. Perciben una ruptura entre el ideal del alumno y alumna para el que fueron formados y los estudiantes reales, preocupados por estabilizar su propia subjetividad y vínculo con los otros que llegan a las escuelas. Esta supuesta imposibilidad de cambiar el orden de las cosas provoca, y así también lo señala Duvet al referirse a los liceos franceses, una sensación de aplastamiento y decepción. Al mismo tiempo, para los alumnos, para los adolescentes, atraviesan vivencias de estigmatización de los barrios donde viven, y esto es percibido por los chicos. Ellos mismos dicen que son identificados, por ejemplo, apenas entran a los shoppings, y los expresan así. Los de seguridad parece que enseguida se dan cuenta de dónde venís. La experiencia de la desterritorialización para los adolescentes y jóvenes de los sectores más altos, que parece que el mundo global es su barrio, tiene un contrapunto que es la reterritorialización de los sectores más bajos, donde el barrio y lo local es el universo de su experiencia de vida. Entonces la escuela, imagínense, tiene una posición singular, porque la escuela para los sectores populares tiene que ser el espacio de lo extranjero, tiene que ser el espacio donde allí esté justamente la diferencia. Debo tener que cerrar. Quisiera compartir entonces algunos testimonios de la investigación de Laura que fue realizada en estos últimos 2 años. Ella recoge testimonios de adolescentes y jóvenes que van a la escuela de manera discontinua. No puedo asegurar si este es un fenómeno propio de la escuela media, porque no tendría condiciones para afirmarlo. Sí creo que es un fenómeno propio de los sectores populares en general en los últimos años. Algo que Adriana Puigro llamó la discontinuidad pedagógica. Me parece que en los últimos años se ha mejorado muchísimo, pero que es un elemento que se arrastra.